El fascismo fue un movimiento político que surgió en Europa en la década de 1920 y gobernó diferentes países hasta 1945. Se oponía a los movimientos liberales que promovían la democracia y a los movimientos obreros que surgieron bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Como movimiento político, nació en Italia, ligado a la figura de Benito Mussolini, y tomó por primera vez el poder en Roma en 1922. El rápido triunfo de Mussolini provocó que el uso del término fascismo se extendiera para referirse a los movimientos totalitarios de extrema derecha que nacieron en el periodo de entreguerras en Europa. El ejemplo más relevante fue la visión alemana encabezada por Adolf Hitler, el nacionalismo o nazismo. En España, el falangismo y en cierta medida la dictadura de Francisco Franco tuvo rasgos políticos del fascismo. Por extensión y a veces de forma poco apropiada, la palabra fascismo se utiliza para referirse a todo tipo de movimientos autoritarios de extrema derecha que han ido surgiendo en el mundo en épocas posteriores. En Italia, el fascismo tuvo sus orígenes con un poeta italiano llamado Gabriele D'Annunzio, que fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y defendía ideas nacionalistas. Al final de la Primera Guerra Mundial, los países aliados que resultaron ganadores, Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, se repartieron los territorios conquistados. Los italianos consideraron que habían sido perjudicados en el reparto, ya que no habían recibido los territorios que reclamaban. En este contexto, D'Annunzio tomó por la fuerza la ciudad de Fiume, actual territorio de Croacia, con un ejército de 2.000 soldados. En 1920, D'Annunzio, junto con el sindicalista Alceste de Ambris, escribió una constitución llamada la Carta de Carnaro e instauró en Fiume un régimen peculiar, en el cual se atribuyó poderes especiales, ignorando la democracia. Creó un grupo de militares de camisa negra que se encargaba de reprimir y torturar a cualquier persona que criticara o se opusiera al régimen. En paralelo, otro militar italiano llamado Benito Mussolini estaba adquiriendo cada vez más poder. Mussolini aprovechó la situación del descontento social por la crisis económica y los pocos beneficios que Italia había obtenido tras la guerra. Se oponía a los movimientos socialistas y comunistas italianos y atacó a sus militares con un ejército paramilitar, también llamado Camisas Negras. Tras ascender al poder, Mussolini se inspiró en muchas de las ideas y medidas tomadas por D'Annunzio en Fiume. En 1933, el militar austrohúngaro Adolf Hitler tomó el poder en Alemania, adoptando la visión fascista con un enfoque agregado de racismo contra todos aquellos que no pertenecían a la raza aria, considerada superior. El régimen fascista de Hitler persiguió a los judíos, gitanos, homosexuales y enfermos mentales, además de los militares de la oposición política. Creó el nazismo o Partido Nacional Socialista bajo el lema de Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, que en Alemania significa un pueblo, un imperio, un líder. En 1936, el militar Francisco Franco lideró un golpe de Estado en España. Como en la ciudad capital el golpe no tuvo éxito, se desencadenó una guerra civil española, que enfrentó a republicanos y sublevados o revolucionarios. En 1939, los sublevados resultaron victoriosos tras contar con una fuerte unidad militar e instalaron una dictadura que duró hasta 1975. Su gobierno tuvo varios rasgos que compartió con los regímenes de Mussolini y de Hitler. Algunos rasgos comunes del fascismo son el totalitarismo. El partido oficial es el único permitido y las personas debían subordinarse al Estado. El uso de la fuerza y la figura del gran líder fueron fundamentales para ejercer el control de la sociedad. Antiliberalismo. El liberalismo era considerado una ideología débil que atentaba contra los ideales de disciplina y obediencia. Antimarxismo. El fascismo creía que la sociedad debía ser una nación homogénea y creía que las ideas marxistas de la lucha de clases atentaban contra su unidad. Las organizaciones sociales, comunistas y anarquistas fueron perseguidas. Autoritarismo y militarismo. Las sociedades eran pensadas como una organización militar en la que la disciplina y el orden eran fundamentales. La política y las fuerzas militares se encargaban de mantener la obediencia de la sociedad a través de la violencia. Nacionalismo exacerbado. El concepto de nación era fundamental en cada régimen fascista. La expansión territorial para engrandecer al Estado Nacional era uno de los objetivos principales. Liderazgo carismático. La figura del jefe, Duce en Italia, Führer en Alemania, caudillo en España, reunía el poder absoluto sobre el partido, el Estado y la sociedad. El carisma del líder era difundido a través de un sistema de propaganda que alimentaba el culto a la personalidad.
Empleo de la propaganda. El control de los medios de comunicación fue fundamental para prohibir la liberación de expresiones y difundir la ideología a través de un importante aparato de propaganda política. Empleo del terror. Quienes se oponían al régimen totalitario eran amenazados, tomados prisioneros o asesinados. Racismo. El fascismo discriminaba a la población según su origen étnico o racial de las personas. En Alemania se sostenía que la superioridad de la raza aria por sobre el resto de los habitantes y se llevó a cabo el asesinato sistemático de judíos y gitanos. En un contexto de crisis política, económica y social, existía un gran descontento con la población italiana. Entre 1918 y 1920 estallaron miles de huelgas obreras en el país por desempleo, los bajos salarios y el cierre de fábricas. Por otro lado, el sector más pobre del campesinado se rebeló contra sus patrones y se adueñó de propiedades rurales en las afueras de Roma. Mientras tanto, el gobierno liberal democrático no ofrecía respuestas eficaces ni rápidas. En 1919, Benito Mussolini fundó la Forze Italiane di Combattimento, o Grupo Armado de Combate, un movimiento de grupos paramilitares armados para combatir a los partidos de izquierda. Su postura atrajo a una buena parte de la población italiana y fue ganando el apoyo de empresarios, terratenientes, clases medias, el ejército y la Iglesia Católica, que eran sacerdotes que temían la explosión de una revolución comunista. Con el apoyo político y económico de estos sectores, en 1921 se creó el Partido Nacionalista Fascista. Al año siguiente, lideró un golpe de Estado, conocido como la Marcha sobre Roma. El gobierno liberal democrático dimitió y el rey Víctor Manuel III traspasó el gobierno a Mussolini. A partir de 1924, Mussolini profundizó las políticas fascistas para instalar un régimen totalitario. Abolió los partidos políticos y los sindicatos, suprimió libertades de expresión política como las huelgas y se proclamó Duce, que significa guía o líder. Adquirió las funciones de jefe de gobierno, primer ministro y secretario de Estado. En términos sociales, reformó el sistema educativo para controlar las ideas y valores que se enseñaban en las escuelas. Los docentes y profesores universitarios debieron vestir camisas negras como los fasci y jurar fidelidad al régimen. En términos políticos, Mussolini intervino en la organización del poder, disolvió la Cámara de los Diputados y la sustituyó en 1939 por la Cámara de los Fasci, de las corporaciones. Los diferentes cargos de poder fueron ocupados por militares fascistas designados por el Duce. El papado y la alta jerarquía de la Iglesia Católica apoyó el régimen fascista y ayudó en la construcción del régimen totalitario. En términos económicos, el gobierno de Mussolini buscó intervenir las relaciones entre trabajadores y empresarios a fin de controlar la actividad sindical. Los propietarios y obreros fueron agrupados en corporaciones que se encontraban bajo estricta supervisión estatal. En el ámbito rural, promovió el incremento de la producción agrícola y en el ámbito urbano apostó a la industria concentrada, orientada al desarrollo de armamento bélico. En este contexto, hacia mediados de la década de 1930, Mussolini comenzó su política exterior expansionista y reclamó territorios en diferentes partes de África. En 1935 invadió Abisinia, actual Etiopía, y en 1936 pactó con Alemania una alianza militar. Luego de la Primera Guerra Mundial se desató en Alemania una crisis económica, política y social sin precedentes. La República de Weimar, gobierno democrático liberal, no pudo hacerle frente a los continuos reclamos de diferentes sectores de la sociedad, y con la profundización de la crisis se fue debilitando. En este contexto, tanto los partidos de ultraizquierda y como los de ultraderecha se popularizaron.